Biblia, por favor, en Juan 8. Versículos del 6 al 11. Estamos estudiando expositivamente y la verdad no encuentro mejor manera de agradecer a Dios la próxima semana que seguir predicando expositivamente. No vamos a interrumpir la serie del Evangelio de Juan, vamos a seguir hablando del Evangelio de Juan, pero vamos a hacer algo. Si usted quiere invitar a alguna persona la próxima semana a comer al aniversario, dígale que llegue por ahí de esta hora, de mediodía, que escuche la palabra. La próxima semana el texto se presta para evangelizar, como no tiene idea. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Y entonces vamos a girarlo un poquito la predicación, a hacer evangelismo. Nada más prepárese, porque cuando la gente recibe el evangelio hay dos situaciones cuando eres confrontado: o lo aceptas o lo rechazas, o te dicen gracias o te dicen no te vuelvo a hablar. Entonces, si usted los ama y los estima, les va a predicar el evangelio. Invite a un vecino, a un amigo, no pasa nada. Tampoco no crea que les voy a decir serpientes, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Yo no se los voy a decir, la Biblia lo dice. Entonces, pero sí, y los que ya somos de casa, escuchar el evangelio, creo que no hay mejor manera de agradecer a Dios por 3 años que ya estamos en la sana doctrina y cada vez más. El lema de la reforma era Ecclesia Reformata Sempre Reformada Secundum Verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose con la palabra de Dios. No somos reformados como tal, pero sí nos seguimos reformando en nuestra fe, en nuestra práctica, en la fe ya está establecida, pero en nuestra práctica y en nuestra vida. Vamos a leerlo entonces. Juan 8 del 6 al 11 dice la Biblia que le decían esto para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cierra sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios y a nuevamente agradecer, como lo hicimos en la mañana, por tenernos en esta gracia sobre gracia de escuchar su palabra. Señor, pareciera que no fue suficiente regalo a nuestras vidas la salvación, sino que también nos das a Cristo para vivir nuestra vida cristiana. Por medio de estas enseñanzas, por medio de estas palabras, es que aprendemos a conocerle, y mientras más le conocemos, más le amamos, más descansamos en usted y más intimidad queremos tener con usted, y un ciclo maravilloso en el cual tú nos sumerges, Señor. Permítenos entrar en ese ciclo, comenzando desde ahí, desde conocerte, desde tener intimidad contigo, permanecer en ti, vaya. Gracias, Padre, por esta palabra. Sé tú abriendo nuestros corazones para recibir esta palabra, que seamos tierra fértil y esta semilla de fruto al 100% es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, Dios. Este relato que estamos estudiando en el 8º capítulo del Evangelio de Juan nos habla de una historia. Como ya vimos, es un relato exclusivo del Evangelio de Juan, que muchos dudan su autenticidad, pero ya no nos vamos a regresar a explicar esto. Nos habla de una historia de una mujer casada que sostuvo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. En otras palabras, esta mujer fue hallada cometiendo el acto mismo del adulterio. De ahí desprendimos la enseñanza de la semana pasada, los 3 tipos de adulterio. El adulterio carnal, que es tal cual como lo entendemos, que una persona casada, hombre o mujer, sostiene intimidad con alguien que no es su cónyuge. El adulterio con el mundo, que no es lo mismo que el adulterio espiritual.
y entendimos que muchas veces hablamos como el mundo, juzgamos como el mundo, pensamos como el mundo, tenemos más influencia del mundo que de Cristo en su palabra. Eso se llama adulterio con el mundo. Y el adulterio espiritual, que entendimos que es cuando yo trato de hacer las cosas en mis propios medios, con mis propias fuerzas, cuando yo ya moría a la ley, ahora mi nuevo esposo es Cristo, Cristo en mí la esperanza de gloria. El día de hoy vamos a ver la respuesta que le da Jesús a estos líderes de Jerusalén, que con tal de encontrar un fallo en él, con tal de encontrar una excusa para hacerle caer, llevaron únicamente a la mujer. Ya entendimos que esto fue misoginia, no llevaron al hombre y a la mujer, únicamente a la mujer, donde Jesús estaba enseñando a la mitad del patio en el templo para ver qué haría en tal situación. Ellos pensaban, si la perdona, lo vamos a acusar de quebrantar la ley de Moisés. Si la condena, podemos ir con las autoridades de Roma y acusarlo de insurrección. También podemos acusarle frente al pueblo de que ya no es más su amigo, porque ahora condena a muerte a los pecadores. Pero no estaban preparados para la gran respuesta que el Señor y la lección de vida que recibieron en unas cuantas palabras. Pero antes nos dice que pasó algo en la segunda mitad del versículo 6. Vamos a leerlo. Juan 8:6, la segunda mitad del versículo dice: pero Jesús, inclinado en el suelo o hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan nos relata que Jesús escuchó las acusaciones de los líderes y no dijo nada, no me dio una palabra con ellos, no dijo absolutamente nada. Se agachó, y quiero que entienda esto, él ya estaba sentado, ya se lo había aclarado, que la forma de enseñar en ese entonces era buscar un lugar donde te pudiera sentar, algo así. Entonces se sentaba y empezaba a enseñar a las demás personas. Él ya estaba sentado, ya únicamente se terminó de agachar para empezar a escribir en tierra. Se agachó y comenzó a escribir con su dedo en el suelo. ¿Qué escribía en el suelo? Se han dado varias teorías. Unos dicen que los nombres y los pecados de las personas que acusaban a la mujer, como Jesús es omnisciente y Él sabe todo, Él empezó a escribir los nombres y los pecados de las personas que traían a esa mujer. No lo creemos así. Otros dicen que una palabra de advertencia contra los escribas y fariseos. Otros que solamente garabatos, porque no sabía qué decir. Y estos son los más liberalistas que dicen, es que agarraron a Jesús en curva, y en ese momento Jesús dijo, como haciéndose el loco. Obviamente esta es la menos probable. Otros dicen, y es a la que nosotros nos apegamos, que lo más probable es que él haya escrito garabatos, nada en específico, para mostrar un desdén, un desentendimiento, y es la más probable, esta última opción. Previamente ya le había aclarado, amado hermano, que no es prudente hablar donde la Biblia calla. Si el Espíritu Santo no inspiró a Juan para decirnos exactamente lo que Jesús escribía, lo mejor es no hacer conjeturas para evitar el caer en interpretaciones privadas. Las interpretaciones privadas son camino seguro a la herejía. Tú y yo no podemos decir, es que, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Cómo se llama el niño que le llevó los panes y los peces a Jesús? ¿Importará su nombre? Ahora, ¿por qué sí importa el nombre, por ejemplo, de Sóstenes? Viene en la escritura, en las cartas, me parece que dice en la carta de Romanos. Porque a Dios le importó que estuviera ese nombre ahí. Si a Dios no le importa, vaya, Él no le ve la importancia necesaria para nuestro crecimiento, poner nombre o poner el acto específico, no vamos a caminar en terreno no seguro. Al Señor no le plació decirnos si Jesús estaba escribiendo o dibujaba o garabateaba, o para quién lo hizo, si para la mujer, para la gente que acusaba, para sus discípulos. Si Dios no lo hizo, no nos vamos a meter en interpretaciones, pero por medio del contexto sí podemos saber por qué actuó de esa manera.
Ya anteriormente he hablado acerca de la profundidad de la depravación del ser humano. Este pasaje nos muestra muy claramente la depravación humana. Sí, pastor, porque ahí vemos una mujer adúltera. No, más bien en los nefastos líderes religiosos, perversos, engreídos, su corazón maquinaba homicidio contra la mujer. No les importaba que tuvieran que matarla, y maquinaba homicidio contra Jesús porque lo odiaban y deseaban que él ya no estuviera en medio. No mostraban ni siquiera un poco de misericordia, únicamente querían lograr sus fines. Por eso es que Jesús, conmovido e impactado por la abierta dureza del corazón de los escribas y fariseos, permaneció en silencio por un buen momento. Si escribía, dibujaba o garabateaba es lo de menos. Lo importante es esa actitud, guardar silencio. Llegan y le dicen: Jesús, mira a esta mujer. Se pone a escribir, los ignora, los deja, guarda silencio por completo. Fue algo más impactante y elocuente que contender con palabras. Él entendía que si en ese momento se daba la vuelta y empezaba: ¿y ustedes quiénes son?, ellos iban a empezar: pero es que nosotros somos los que guardan la ley, y se iba a armar nada más un alboroto sin fin. Jesús guardó silencio, entendió que contender con palabras contra un corazón endurecido no tiene ningún buen fin. Algo muy semejante a lo que pasó en Apocalipsis 8.1. Vaya conmigo a Apocalipsis 8.1, donde la Biblia dice que se hizo un silencio cuando se abrió el séptimo sello. Apocalipsis está lleno de simbolismos: los sellos, las trompetas, las copas, los ayes. Y cuando se abre el séptimo sello, vea lo que sucede. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio es símbolo en ambos pasajes, tanto en Apocalipsis como en el libro de Juan, en el pasaje que estamos leyendo, de expectativa, de crear expectativa en lo que está por suceder. Esto es precisamente lo que Jesús estaba haciendo cuando se agachó y comenzó a escribir en el suelo y no dijo nada. Estaba creando expectativa tanto en el corazón de los líderes religiosos como en la multitud que se fijaba en él, como sus discípulos que estaban aprendiendo, como la mujer que estaba siendo enjuiciada. Todos voltearon y dijeron: ¿qué va a decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Y Jesús qué hizo? Callado, agachado, escribiendo ¿qué? No lo sabemos y no es relevante para nuestra vida cristiana. Y todos empezaron: pregúntale otra vez, dile, insístele. En los siguientes dos versículos vemos la magistral respuesta del Señor Jesús. Regresa a Juan 8, 7 y 6. Yo no sé si le ha pasado, a mí me pasó porque cuando era joven no era cristiano. Quiero aclarar esto, jóvenes, que cuando de repente hacía algo que de veras se ganaba llegaba a la casa. Yo me acuerdo que un día me fui de pinta, me caí en Chapultepec, el bote se volteó y perdí hasta un calcetín. Mi mamá se enteró y llegué y nada más estaban sentados mi papá y mi mamá y no decían nada. Ay. Y yo ya así como, ya, si me van a pegar, ya péguenme, si me van a castigar. ¿Qué creó ese silencio? ¿Qué es lo que quería hacer el Señor Jesús? Lo mismo. Y si no les ha pasado, jóvenes, papás, háganselo un día a sus hijos y van a ver que es una gran lección de vida. Abrácenlos. Ya vimos el discipulado, la familia cimentada en Cristo. La disciplina es buena, pero la disciplina va acompañada de ¿qué? De amor.
Entonces hágaselo, guarde silencio y pues ya hasta que el niño ya papá, pégame. Bueno, tú lo que dices. Jesús hizo lo mismo. Jesús guardó silencio, creó una expectativa, una tensión para ver la respuesta. En los siguientes 2 versículos leemos Juan 8, 7 y 8, dice: como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. No entendieron el silencio del Señor Jesús. Por eso es que Juan dice que insistían en preguntarle, le importunaban una y otra vez, lo veían ahí escribiendo, hincado, agachado, y Jesús, ¿qué hacemos entonces? Maestro, ¿qué propones? Señor, ¿qué dices? ¿La apedreamos? Mira, allá hay piedras, hubo gente que trajo piedras, ¿ya la dejamos ir? Maestro, ¿qué dices? Le importunaban una y otra vez. No nos sorprendamos de estos hombres. También nosotros, y no pocas veces estoy seguro, hemos caído en la impaciencia. El problema con caer en la impaciencia no es que fuéramos con estos hombres, que fuéramos una y otra vez al trono de la gracia a rogar a Dios por el asunto. Nosotros hemos estudiado el libro de Lucas 18 y nos habla de la parábola de la viuda y el juez malvado, y la viuda iba todos los días: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Si nosotros nos impacientamos y estamos todo el tiempo delante del trono de Dios: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, no tendría nada de malo. Pero muchas veces pasa lo contrario, por no entender el silencio que muchas veces hace Dios en nuestra vida, actuamos alocadamente como si no fuéramos sus hijos. Hemos olvidado muchas veces que el hecho de que no puedas escuchar, no puedas ver, no puedas sentir a Dios, no significa que Él no es real y que no está actuando en tu vida. No significa que no está ahí, no significa que se alejó, no significa que no le importas, no significa que se olvidó de ti. Simplemente es tiempo de que entiendas el silencio y empieces a ejercitar la fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca debe creer que hay Dios. Muchas veces Dios guarda silencio en nuestras vidas. Quiero que me vea, eso se lo he dicho muchas veces. Dios tiene 3 respuestas para tu oración: sí, no, aún no es tiempo. La mayoría de las veces te dice aún no es tiempo con un silencio. Y nosotros, pues tú no haces nada, Señor, permíteme. A ver, Sara, empezamos como Sara. A ver, ven, Agar, ven. Ven, Abraham, ven, mira, ya, Señor, ya solucioné lo que tú no podías hacer. Muchas veces Dios guarda silencio y debemos de entender que el silencio es para ejercitar la fe. Siempre habrá momentos en nuestra vida en los que Dios parecerá distante. Está escrito en el mapa de la predestinación. Vaya al Salmo 23:4, deje ahí su separador y vaya al Salmo 23:4. Los que ya tomamos el discipulado, el discípulo cristiano completo, sabemos lo que es el mapa de la predestinación. Los que no lo han tomado, o vaya, estamos a la mitad, apenas los domingos en la tarde, ya pronto van a saber qué es el mapa de la predestinación. Ahorita basta entender que todos los hijos de Dios pasamos por las etapas que nos muestra el Salmo 23. Pero el Salmo 23:4 nos dice que vamos a pasar una etapa donde Dios guarda silencio. Jesús pasó por esta etapa. Sí, dice la Biblia que el Espíritu, el Espíritu Santo llevó a Jesús 40 días al desierto para ser tentado. También nosotros, dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, todos tarde o temprano en nuestra vida vamos a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Momentos en los que parece Dios lejano, en los que parece distante, en los que parece no estar ahí. Pero no olvides lo que dice el resto del versículo. Dice: pero no temeré mal alguno, porque siempre te voy a sentir que estás ahí. ¿Qué dice? Porque siempre te voy a ver ahí.
porque siempre te voy a escuchar ahí. Hace una declaración de fe, y eso sí es declaración de fe, no decir, yo decreto que vamos a tener, no. David hace una declaración de fe y dice, porque entiendo una cosa, que aunque esté en el valle de sombra de muerte, tú estás ahí. Tú me metiste ahí, tu mano me tiene ahí, y tu mano me va a sacar de ahí. Tú siempre estás conmigo. Eso es ejercitar la fe, amado hermano. Siempre habrá momentos así. No olvidemos, el resto del versículo dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando Dios a propósito nos haga pasar por el silencio, aprovéchalo, ve más profundo con Él, perfecciona tu carácter, perfecciona tu paciencia, perfecciona tu confianza, perfecciona tu fe en Él. Yo no sé, pero si Dios está guardando silencio en tu vida en este momento, yo te puedo decir algo, en mi vida pasé y paso regularmente por momentos así, para madurar pues mi fe. Yo únicamente puedo decir, Señor, Dios es, Jehová es, diría Elí, Jehová es, Él hace lo que mejor le place. Hoy entendimos en la mañana que todo lo que nos sucede es para ser como ¿quién? Como Cristo. Cristo pasó 40 días en el desierto, el tiempo que nos tenga que pasar a nosotros es para su gloria. Estos incircuncisos de corazón no entendían nada, no entendían este tipo de cosas, así que le insistieron hasta que el Señor se enderezó y les dijo una de sus frases más citadas fuera de contexto: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hace poco entendimos lo que es tener discernimiento cuando hablamos del justo juicio. No juzgar con las apariencias. Nada tiene que ver esta frase. Muchos sacan de contexto esta frase o para abusar en las iglesias y decir, yo soy el ungido, tú no puedes arrojar piedras contra mí a menos que no tengas pecado. O muchos otros sacan de contexto esta frase y te dicen, no me critique, pastor, no me critiques que vivo en pecado. Si tú eres libre de pecado, ahora sí tírame la primera piedra. Si no, déjame estar en mis pecados. Hablamos acerca de la primera razón, de la primera forma de malinterpretar esta palabra cuando hablamos del justo juicio. La segunda forma de malinterpretarla es cuando cometes pecados desvergonzadamente. Me he encontrado muchas veces con personas que, queriendo justificar su mal caminar, se escudan en esta frase, la han sacado por contexto. Jesús, por completo de contexto, Jesús no nos está dando un permiso para pecar sin que nadie se meta en tu vida. Muchos creen que esta frase es, yo puedo pecar, nadie se mete en mi vida. Eso tenlo por seguro. La Biblia dice que se puso de pie para darle más peso a sus palabras. Las personas lo veían ahí hincado y de repente se pone sobre sus pies. Las personas empezaron a verlo tal cual, le da más peso a sus palabras. No rebajó las demandas de la ley. Él no dijo, sí, pero es que miren, esto no hablaba de adulterio, sino de adulterio como cuando no quieres adulterar, pero adultera. No rebajó las demandas de la ley. Tampoco excusó el pecado de la mujer. No, es que ustedes no saben. Cuéntales, hija, ¿cómo es tu esposo? Sí, es que ya no me quiere, ya no nos llevamos. No le puso excusas a la mujer. Ni siquiera rebajó la pena de lapidación y dijo, vamos a hacer algo, ni tú ni yo, 20 azotes, ¿qué te parece? Bueno, 39, porque dice la ley 40, ustedes dan 39, así recibe su castigo y no la matamos. Jesús no hizo nada de eso. Él les mostró que simple y sencillamente no eran testigos competentes para ejecutar una sentencia, porque habían caído en pecados peores de los que acusaban a la mujer. El que ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Junto con la frase, saca la viga de tu propio ojo, el Señor lo que está señalando es, no seas hipócrita, haces lo mismo o peor y quieres venir a juzgar. Romanos 2:1. Eso es a lo que se refiere. No significa que, como todos son pecadores, no hay quien me pueda decir, no hagas eso.
Lo que el Señor les está diciendo a ellos y a nosotros es: si tú también estás en pecado desvergonzado, por favor, no seas hipócrita y quieras tirar piedras contra tu hermano. Romanos 2:1, Pablo lo entiende a la perfección y nos lo desglosa, nos lo desmenuza magistralmente. Dice: por lo cual eres inexcusable, no tienes excusas, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. ¡Ah, se pasa esta mujer! Ellos la llevaron porque querían que se cumpliera la ley. ¿Por qué la llevaron? Porque en su corazón querían que Jesús cayera y muriera, y ella no me importa. Ella, si se muere, si Jesús dice que la apedremos, que a mí qué me importa. En su corazón de esta mujer había adulterio, en el corazón de estas personas había homicidio. Matar a Jesús, matar a la mujer, me da igual. Siempre que hallemos fallas en otros, debemos de reflexionar y ser más severos con nuestros propios pecados que con los pecados ajenos, principalmente porque no conoces el motivo ni la circunstancia de los pecados ajenos, pero sí conoces la intención de tu corazón. La perversidad del corazón de estas personas era mucho mayor que el pecado que había en el corazón de esta mujer. Hay otra frase más, y esto solamente lo pongo como apéndice, como paréntesis, que utilizan para cometer todo tipo de excesos. Esta ni siquiera viene en la Biblia, y muchos dicen: solo Dios puede juzgarme. Y dice Paul Washer: ¿y eso no te da miedo? Si tú eres de los que comete pecados desvergonzados, y cuando alguien te exhorta y te dice: hermano, refleja a Cristo, tú le dices: solo Dios puede juzgarme, ¿no te da miedo decir esas palabras? La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tengamos cuidado de querer escudar nuestro pecaminoso andar bajo una tela de espiritualidad. Eso se llama sepulcro blanqueado. Y a ellos sí Jesús les dijo en Mateo 23: generación de víboras, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Una vez que pronunció la inesperada sentencia, dice Juan que Jesús se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo. Él, como si estuviera diciendo: órale, ahí tienen su respuesta, ahí queda, hagan lo que mejor les parezca. Pero de verdad, ¿alguno de ustedes va a tomar una piedra y arremeter contra ella? ¿Se van a atrever a hacerlo y ustedes siendo peor? Los escribas y fariseos quedaron como fulminados con las palabras de Jesús. Dejaron de perseguir al Señor, al que querían tentar y molestar a la mujer, a la que ya no se atrevieron a seguir acusando. Regresa a Juan 8, versículo 9. Dice la Escritura: pero ellos, los escribas y fariseos, al oír esto, que si eran libres de pecado tomaran piedra y entonces comenzaran a apedrearla, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Estos perversos los ahuyentó la denuncia que les hizo ante su conciencia. Tenían temor de que sus pecados más privados se hicieran públicos, porque el primero que levantara la piedra estaría diciendo a los presentes: mis intenciones y mi vida es pura y sin pecado, lo cual es absolutamente falso. El único que se atrevió a retar a la gente y decirles: a ver, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién fue? Cristo mismo. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque vienen capítulos más adelante en este Evangelio. Esto no quiere decir que los escribas y fariseos se avergonzaron de manera sincera de su pecado. El texto no nos da motivo para pensar así: ay, es que como su conciencia les habló, dijeron: no, yo soy pecador, ya mejor me voy porque soy un pecador. Eso no fue lo que pasó, amado hermano. Se marcharon rápidamente
al marcharse rápidamente mostraban que no les agradaba permanecer mucho tiempo con su conciencia abierta, descubierta. Si hubiesen estado en buena disposición, habrían permitido que ya que Jesús abrió la herida, ahora sí la curara. Señor, tienes razón, yo también soy pecador, ¿qué puedo hacer? Esa hubiera sido la respuesta si sus conciencias hubieran tenido convicción de pecado. Cuando la Biblia dice que comenzaron a irse desde los más viejos hasta los últimos, o los más jóvenes, no necesariamente tenemos que entenderlo como muchos dicen, como que los más viejos tuvieran conciencia de haber cometido más pecados. Es que como ya es más viejo, ya ha tenido más tiempo para cometer más pecados, sino que eran más astutos para comprender que no les quedaba remedio, que los había atrapado Jesús, por así decirlo, y que únicamente iban a quedar en ridículo. El hecho de que se fueron yendo uno por uno y no todos en grupo nos da a entender de que querían disimular más su derrota. Cuando por fin los malvados de corazón abandonaron la escena, quedaron únicamente el Señor Jesús y la mujer pecadora. Juan 8:10. Enderezándose Jesús, gracias, y no viendo a nadie, sino a la mujer, Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Este tipo de pregunta se conoce como pregunta retórica. Por supuesto que Jesús conocía la situación perfectamente, no solamente por su omnisciencia, estaba ahí. Él se dio cuenta que se fueron, no les estaba preguntando porque Jesús se metió tanto en escribir que volteó y dijo: ¡ay! ¿Y dónde están los que estaban aquí? No fue lo que pasó. Se conoce como pregunta retórica, donde tú ya sabes lo que quieres o lo que van a contestar. Haces una pregunta no para que te la contesten abiertamente, tú ya estás llevando la respuesta. ¿Alguna vez te ha preguntado alguien: ¿cómo me veo? ¿Me veo gordo? ¿Qué te están diciendo implícitamente? ¿Verdad que estoy gordo? Bueno, yo diría: ¿cómo me veo? ¿Me veo guapo? Aquí es donde ustedes dicen: sí, pastor. Jesús conocía perfectamente la situación. Él, no solamente por su omnisciencia, sino porque estaba ahí, vio todo lo que sucedió. Es un tipo de pregunta parecida a la que le hicieron a Adán en el huerto del Edén después de pecar. Génesis 3, 9 al 11. Deje ahí su separador en Juan 8. Ya sabemos, esto ya debe de ser de ley, dejar nuestro separador en la cita base y nos movemos a las siguientes citas. Apenas no tiene mucho, leí una página atea donde dicen: la omnisciencia de Dios destruida en los primeros capítulos de Génesis. ¿Por qué? Y dije, bueno, vamos a ver. ¿Ha visto esas publicaciones donde ponen a un chango literalmente leyendo un libro y ponen un ateo interpretando la Biblia así? Y realmente sí es así, no porque sean changos, pero no tienen el entendimiento. Únicamente los que hemos nacido de nuevo y tenemos que la mente de Cristo, podemos entender lo espiritual con lo espiritual. Y ellos dicen: ¿por qué le pregunta a Dios a Adán: ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? No, que es omnisciente, ya ves, no es omnisciente. No entienden cosas como preguntas retóricas, que es lo que vemos aquí. Génesis 3 del 9 al 11 dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Qué quería hacer Dios con Adán? Sal. ¿Qué te dice tu mamá cuando va con la chancla? ¿Dónde andas? Ya sabes que estás metido abajo de la cama, pero dice: nada más quiero que salgas para darte con la chancla. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Dios no sabía lo que pasó. Dios lo planeó, infradapsarianismo, y si no sabe con qué se come eso, escuche las enseñanzas de los miércoles. Dios planeó todo esto. ¿Cómo no iba a saber? ¿Quién le enseñó? Dice versículo 11: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Las preguntas retóricas solamente son un recurso para expresarte.
para reforzar tu punto de vista. En el caso de Adán, Dios hizo estas preguntas para sacar a luz el pecado de Adán. Cuando Dios le pregunta ¿dónde estás?, le dice, sé que estás escondido, sal. Y cuando le dice, es que estoy desnudo, sé lo que hiciste, sé de dónde comiste, ¿por qué lo haces? O sea, no es que Dios no supiera, únicamente quería impactar el corazón de Adán. Y en el caso de la mujer es lo mismo. Cuando Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde se fueron? ¿Qué crees que sintió la mujer en su corazón? No están, ya se fueron. Gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. De hecho le dice, Señor, ahorita lo vamos a ver. La mujer no trató de escapar como lo habían hecho los enemigos de Jesús, sino que se quedó delante del juez ante el que lo habían presentado. Solamente quedaban un poco alrededor, pero algo más lejos, unos más lejanos de los que habían venido a escuchar las enseñanzas de Jesús. Es maravilloso observar en este pasaje que quienes son llevados al tribunal del Señor no van a tener necesidad de apelar a un tribunal superior. ¿Quién más grande en amor, gracia y misericordia que Jesús en persona para ser juez de esta mujer y para ser nuestro propio juez? En el versículo 11 vemos, regresa a Juan 8:11, por eso Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Fue una pregunta retórica para impactar más el corazón de esta pobre mujer. En el 11 vemos que ella le dice, ninguno, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Hasta ahí nada más. Se dirige esta mujer a Jesús con todo respeto. Utiliza la palabra griega kurios, que significa Señor, y que era una palabra que demostraba respeto y reverencia profunda hacia alguien. Notemos también que esta mujer, cuando se vio libre de la acusación de los escribas y fariseos, no se alegró por su derrota. No le dijo, no pudieron, para que se les quite, a ver, ¿quién? ¿No que me iban a apedrear? ¿No que muy salsas? Éntrenle. Esta mujer no se alegró, no se puso en contra de los escribas y fariseos por su derrota, no les insultó en su retirada, se limitó a contestar humildemente únicamente lo que le concernía. Las personas verdaderamente arrepentidas hacen lo mismo. ¿Quieres saber qué tal anda tu corazón en este aspecto? Examínate a ti mismo y responde con toda sinceridad. ¿Qué piensas de aquellas personas con las que tienes diferencia? ¿Qué deseo tienes para con sus vidas? ¿Te alegras de las desgracias de otros? Cuando tú te alegras de la desgracia de una persona con la que alguna vez has tenido diferencia, déjame decirte, algo anda mal en tu vida. Un corazón que entiende el perdón que ha recibido es un corazón que perdona con ese perdón que ha recibido. Es la actitud que tomó la mujer. Ella entendía cuánto había sido perdonada. No me perdonaron únicamente una multa, no me perdonaron un regaño, me perdonaron la vida. Así como fui perdonada, yo no tengo nada que decir en contra de estos hombres. Jesús nos dice en Mateo 18 una parábola acerca de dos siervos y nos habla del perdón, donde nos dice que un hombre le perdonaron 50,000 denarios y dice, gracias Señor, pero este hombre no pudo perdonar 100 denarios. Él no entendió lo que le habían perdonado. Cuando tú entiendes todo lo que Dios te perdonó en pecados en la cruz del Calvario, tu corazón, ¿sabes qué es lo que va a querer hacer con los que te ofenden, te dicen, te ultrajan y te persiguen? ¿Qué vas a hacer? Perdonar. Señor, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Mándales 12 legiones de ángeles. De hecho, le dijo a Pilato, ¿tú crees que si no le pido a mi Padre no mandará 12 legiones? Pero Jesús colgado en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no entienden lo que están haciendo. La prisionera se vio descargada con la última parte del versículo que pronuncia Jesús, dice Juan 8, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer pecadora quedó descargada de su pena temporal. Jesús le dice,
Si ellos no te condenan a morir a pedrada, tampoco yo lo voy a hacer. Cristo no quería condenar a esta mujer a la pena de muerte, porque ese no fue el motivo por el que vino. Él vino a salvar, no a condenar a los pecadores. Y porque les había demandado que eran más culpables, les había mostrado que eran más culpables aún que ella. Pero también quedó descargada de la condenación eterna. Cuando Cristo le dijo, tampoco yo te condeno, equivale a decir, yo te perdono, puesto que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Como conocía el interior del corazón de esta mujer, sabía que la mujer estaba arrepentida sinceramente, y por eso le dirigió estas palabras de consuelo, palabras que Agustín escribió sabiamente. No le dijo, ve y haz lo que quieras. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer arrepentida? Vete y no peques más. Vaya a Romanos 6:1. Romanos 6:1. Jesús, que lo sabe todo, discernió el corazón de esta mujer. Dijo, esta mujer está arrepentida verdaderamente. Vete, hija, no peques más. No le dijo, bien apunta Agustín de Hipona, vete y haz lo que quieras con tu vida. Muchos piensan que es así. Romanos 6:1 y Romanos 6:15. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Como soy salvo por gracia, voy a pecar todo lo que quiera para recibir más gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino porque estamos bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Hay una postura que se ha dado frente al perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Los seres humanos llegamos a tomar esta postura cuando Dios nos perdona. Se conoce como antinomianismo o libertinaje o liberalidad. Tomas la ley, tomas los mandamientos de Dios y los pasas por alto bajo el supuesto de decir que eres perdonado y vives bajo la gracia. Y aunque muchos no se apegan doctrinalmente a esta herejía, en la práctica sí lo hacen. Muchos pueden decir, no pastor, yo no soy antinomianista, ni siquiera lo saben pronunciar, pero sabes que sí viven como si el pecado reinara en ellos. Toman el perdón y la gracia de Dios y, como dice Pablo, viven en pecado constante, continuamente ofenden a Dios, desobedecen su ley, creen que ya no tienen por qué obedecer a la ley porque no están en condenación. Vaya ahí a Romanos 8:1. Toman aislado este pasaje y dicen, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya ve, pastor, yo estoy en Cristo y puedo pecar. ¿Qué dice el resto del versículo? Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino los que andan en el Espíritu. Pablo escribió estas palabras para las personas sinceras que quieren vivir una vida cristiana y llegan a pecar ocasionalmente, no para los que quieren vivir en libertinaje, cometiendo toda avidez de pecados. Se le conoce como liberalismo. Te dicen, puedes hacer lo que quieras, de todos modos eres salvo, siempre salvo, y eso no es bíblico. Los libertinos son aquellos de los que hablamos la semana pasada. Adulteran con el mundo, le coquetean, son como el mundo es, pero se creen cristianos, lo cual es una falsedad a la luz de la Escritura. Primera de Juan 2:15. Y muchos dirán, pastor, íbamos también con esta predicación, ¿por qué nos vuelve a confrontar? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la Escritura, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mundo, entiéndase por la sociedad separada y aborrecedora de Dios.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, que son deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Pero sabes, el mundo pasa y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿ese qué? Permanece para siempre. Cierre sus ojos. Y vamos a terminar con esto. Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. No le dice, vete y vive como quieres. Uno de los mayores problemas que hay con las doctrinas de la gracia es que creen que conducen a pecar. Creen que el decir que la salvación está segura es un pase para pecar todo lo que quieras, al cabo Dios no te va a desechar. Yo una vez escribí y les dije a la congregación, tú no puedes perder lo que no tienes. Si tú no vives como salvo nunca, si tú no vives como hijo de Dios, no puedes perder lo que nunca tuviste, que es la salvación. Jesús no le dice a la mujer, ve y vive como quieras, y no nos dice a nosotros, después de perdonar nuestros pecados en la cruz, ahora vive como quieras. Estamos llamados como esta mujer pecadora a obedecer a Dios. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, dice Juan en su carta. Después de recibir el perdón divino, no podemos afirmar que somos de Cristo, no podemos afirmar que somos sus hijos, sus seguidores, sus esclavos, si seguimos pecando deliberadamente, si no hay evidencia, si no damos fruto, poco a poco pero palpable, de que un día escuchamos la misma sentencia en nuestras vidas: ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabras que Jesús nos dijo en la cruz a cada uno de nosotros. Cuando cargó nuestro pecado en la cruz, Él nos estaba diciendo como a esta mujer, ni yo te condeno. Pero la frase termina, vete y no peques más. Ve y refleja que eres mi hijo. Estamos llamados, dice la Escritura, a hacer la voluntad del Padre, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierre sus ojos y vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy, reflexionando, meditando, examinando nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho con la gracia de Dios que hemos recibido? ¿Qué hicimos con la gracia maravillosa de Dios? ¿La hemos tomado como pretexto, como muchos lo hacen? Mucha gente, cuando no entendía su salvación en Cristo, hacía hasta lo imposible por agradar a Dios a su manera. Ibas en peregrinación, prendías veladoras, rezabas a los santos, hacías cualquier tipo de cosas para agradar a Dios. Un día te predicaron el Evangelio de la gracia de Dios y ahora crees que ese Evangelio es pretexto para vivir como quieras. Un tiempo atrás tú te desvivías por agradar a tu manera tal vez, pero te desvivías en tus fuerzas por agradar a Dios. Hoy que estás en la gracia, crees que se trata de hacer lo que quieras. No, amado hermano, estamos equivocados y pensamos de esa manera. La Biblia nos dice, vete y no peques más. Vete y refléjame. Vete de aquí, yo te perdoné, dice el Señor. Ahora da fruto, da evidencia, da muestra de que has sido perdonado por mí. De eso se trata la enseñanza del día de hoy, o con eso quiero terminarla. Ya entendimos todo lo que tuvo que ver, ya entendimos el silencio que guardó el Señor. Es irrelevante lo que haya escrito en el suelo. El silencio, la expectativa que creó, la manera en que impactó los corazones de estos malvados hombres, la manera en que impactó el corazón de esta pobre mujer con una pregunta, una simple par de preguntas retóricas. Pero Él da una orden a esta mujer y a nosotros el día de hoy: vete y no peques más. Ni yo te condeno. No hay condenación para los que estamos en Cristo, para los que no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Señor y Dios, no podemos hacer más que venir al trono de la gracia y decirte, danos de tu oportuno socorro
para reflejarte, para irnos y no pecar más, Señor. Para salir de aquí el día de hoy ir a nuestro hogar y a nuestro trabajo el día de mañana, a la escuela, donde estemos, Señor, y reflejarte. No queremos caer en libertinaje, en liberalismo y pensar que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que queremos y que tú no nos vas a llamar a cuentas. Tú nos has dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más. Permítenos que esta frase se grabe en nuestro corazón el día de hoy, que salgamos de aquí y toda la semana reflexionemos como ovejas tuyas, rumiemos una y otra vez esta simple pero maravillosa y grandiosa frase, ni yo te condeno, vete y no peques más. Que sea nuestro entrar y nuestro salir en esta semana, que sea nuestra vida misma, Señor, que seas tú quien nos lleve a vivirlo.